Hola, buenos días. Bueno, nos volvemos a encontrar esta vez para la clase número 2, correspondiente, por supuesto, a la semana 2. Eh, esta clase vamos a ver un tema muy importante que se llama atención primaria de la salud. Les voy a compartir pantalla para seguir una presentación, como hicimos la clase pasada. Ahí está. Bueno, como les comentaba, esta semana vamos a ver este tema que es atención primaria de la salud, que en sus siglas es APS. Es un tema, la verdad, que muy cortito, van a ver que bastante más corto que el de la semana pasada. Vamos a utilizar la siguiente bibliografía, que ya está disponible en la pestaña número 2 de la semana 2. Y son dos textos. El primer texto es la Declaración de Alma-Ata, que es el documento que inaugura este concepto en 1978. Ahí vamos a ver que esta Declaración de Alma-Ata es donde por primera vez se pone en manifiesto y se empieza a hablar de la atención primaria de la salud. Y después vamos a tener otro texto que habla de cuáles son las características de los servicios que están basados en la atención primaria de la salud. Van a ver que los textos son muy cortos, pero es un tema que después van a seguir viendo en Salud Pública 1, y acá se ve un pantallazo general, también por eso el tema es corto, pero es muy importante, como les vengo diciendo desde que nos conectamos la primera vez el lunes pasado y luego en la clase, es importante que todos estos temas los analicen y los entiendan. No sirve estudiar de memoria, porque después las evaluaciones no va a tener que ver con preguntar conceptos concretos, sino poder justificarlos, relacionarnos y reflexionar sobre ellos. Entonces, acuérdense que la lectura siempre tiene que ser crítica. Bueno, arrancamos. Entonces, la atención primaria de la salud nace en un contexto histórico que vale la pena mencionar, ¿sí? Esta es una filmina como para ubicarnos cuándo se empezó a hablar de la atención primaria de la salud. Esto fue en los años, para simplificar, en los años 70, ¿sí? Donde existía un panorama económico y político crítico, ¿sí? Acuérdense qué estaría pasando en estos años que ven en las filminas en nuestro país, ¿sí? Había democracia, digamos, poco estable, por no decir que no había democracia, estaban las dictaduras militares y esto en simultáneo también estaba pasando en otros países del mundo. ¿Qué pasaba en ese momento con respecto a la situación de la salud de la población? Es que existía una gran desigualdad, ¿sí? Entre la calidad de salud entre las personas entre diferentes países, o sea, desarrollados y subdesarrollados, pero también en el interior de cada país, donde podíamos ver que en un mismo país la atención de salud era muy desigual, la calidad en la atención de salud era muy desigual entre los diferentes lugares de un mismo país. Entonces, en 1977, eh, la Organización Mundial de la Salud empieza a plantearse la necesidad de garantizar salud para todos. Entonces piensa en una meta. Y en ese momento piensan, imagínense que esto fue en 1977, dice, bueno, vamos a pensar cómo podemos garantizar salud para todos en el año 2000. ¿Sí? Ese fue en su momento la idea, ¿sí? Lo que se plantea en 1977. Entonces quedó establecido esa meta. Vamos a lograr salud para todos en el año 2000. Y en 1978, como ven, un año después, se juntan en Alma-Ata. Igual ahí los textos ustedes van a ver
que Alma-Ata es una ciudad de la antigua Unión Soviética, ¿sí? Se juntan ahí y hacen una conferencia, ¿sí? Y en esa conferencia, que se llamó Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud, es donde por primera vez en la historia se habla de la atención primaria de la salud. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Dos cosas. Primero, el contexto histórico donde surge esto y por qué. Segundo, ¿cuál era el lema o la meta que tenía la declaración, o sea, la Asamblea General de la OMS? Lograr salud para todos en el año 2000. Después veremos si para el año 2000 se logró garantizar salud para todos. Ustedes ya me podrán decir, ¿no? Estamos en el 2020. Imaginen que esto pasó hace mucho tiempo. Y después, en el 1978, cuando se realiza esta Conferencia Internacional sobre Atención Primaria, por primera vez se define esta estrategia que se la llamó Atención Primaria de la Salud. Ahí mismo dice, ¿no? Una estrategia. ¿Para qué era esa estrategia? Para lograr esa meta, ese objetivo que se había formulado en 1977. ¿Cuál era? Salud para todos en el año 2000. Entonces ahora vamos a ir analizando un poco esta estrategia, esta atención primaria de salud, este concepto que surge en ese momento. Lo que les pongo en esta filmina es la definición de la atención primaria de la salud que aparece en la Declaración de Alma-Ata. En el texto, en el primer texto que ustedes tienen en el campus, es la Declaración de Alma-Ata, que es el documento que surge de esa conferencia internacional. O sea, el documento ese está, lo pueden buscar en internet, es todo lo que se habló en esa conferencia y todo lo que se definió. Entonces, acá yo saqué un fragmento de esa declaración donde podemos ver cómo definen la atención primaria de la salud. Y vamos a ir un poco analizando este concepto para poder entender qué es la atención primaria de la salud, que por el momento lo que entendemos que es una estrategia que se pensó para garantizar salud para todos en el año 2000, pero por supuesto que esta estrategia sigue vigente y nuestros sistemas de salud la implementan. Entonces, sería quedarnos muy cortos definiendo la atención primaria como una estrategia que se pensó en 1977 para garantizar salud para todos. La atención primaria de la salud sigue vigente en el mundo, en nuestro país. Muchos de nuestros sistemas de salud están pensados en esta estrategia. Entonces, lo que vamos a hacer con esta definición, que es muy importante saberla, pero más que saberla, es entenderla. Entender qué quiere decir y poder analizar esta definición. Para eso, yo lo que hice fue en la definición marcar algunas palabras importantes que nos pueden ayudar a explicar lo que es la atención primaria de la salud sin decir la definición de memoria. Entonces, lo primero que marcamos empieza a definirse como que la asistencia, vamos a leerla primero completa, dice, la asistencia APS es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena participación y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo. Muy lindo, muy teórico, habría que empezar a analizar un poco esta definición. En principio, entonces, la APS se definió como la asistencia sanitaria esencial. ¿Qué es? La pregunta cuando estamos en la presencialidad es, ¿qué es una asistencia sanitaria? ¿Sí? Empezar a pensar eso. Me dice, APS es una asistencia sanitaria. ¿Sí? Una asistencia sanitaria, ¿qué significaría? ¿Sí? Un servicio brindado por el sistema de salud, una asistencia, ¿sí? Una prestación, ¿sí? Que tiene que ver con salud. Entonces, una asistencia dice, esa asistencia sanitaria tiene que ser esencial. ¿Qué significa que es esencial? Esencial quiere decir que es imprescindible, ¿sí? Pero no hay que confundirlo, ¿sí?
con que es una asistencia sanitaria que se brinda a la población de menor calidad o una asistencia sanitaria básica, ¿sí? Esencial significa como si fuera lo más importante, lo necesario, ¿sí? Lo que no puede faltar, ¿sí? Entonces una asistencia sanitaria esencial, pero eso no quiere decir que es una asistencia de menor calidad. Esto es muy importante entenderlo porque si no pareciera que la atención primaria de la salud es una asistencia que va a brindar el servicio de salud, el servicio sanitario, pero que está solamente digamos, limitada a ciertos tipos de atenciones, ¿sí? Que es de menor calidad, ¿sí? Vamos a ver que esta atención esencial tiene características, más características que vamos a ver ahora en el segundo texto y la parte de lo que vaya avanzando la filmina, que están pensadas de manera estratégica. No es que esta asistencia sanitaria esencial, si no brinda ciertas prácticas es porque es de menor calidad, sino que fue pensada con un objetivo. Seguimos entonces. Acordarse que la asistencia, entonces, que la APS es una asistencia sanitaria y que es esencial. Y eso significa que es importante, ¿sí? Que es necesaria, que es imprescindible, pero no confundirlo con que es básico de menor calidad. Después dice que está basada en métodos y tecnologías prácticas, ¿sí? Científicamente fundadas y socialmente aceptables. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que tanto los métodos y las tecnologías que va a brindar esta asistencia para proporcionarle, ya sea la recuperación de la salud a una persona o a la población, mejor dicho, va a hacerlo con métodos que están científicamente fundados. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, científicamente, todas estas preguntas, si nosotros estaríamos en el aula, yo se las haría a ustedes y ustedes me las contestarían. Pero bueno, es como que ahora yo tengo que ir autocontestando lo que voy preguntando. Que sean científicamente fundadas quiere decir que esas prácticas están comprobadas o aprobadas, ¿sí? O deben tener una base en sus actos científicos. Estar aprobadas por la comunidad científica. Ustedes saben que a la hora de cuidar la salud de la población hay prácticas que están fundadas científicamente y hay otras prácticas que no. Esta es otra pregunta que hacemos en clase. Cuando nosotros hacemos en clase diríamos, ¿qué prácticas no están fundadas científicamente? Y bueno, y ahí van surgiendo algunas cosas, como dicen, bueno, tirar el cuerito, utilizar algún tipo de yuyos o de algunas prácticas, ¿no? Surgen miles, no sé, acupuntura no, porque acupuntura ya está casi, en algunos hospitales se brinda atención de acupuntura, pero digamos, todas esas prácticas, digamos, que no están fundadas científicamente, pero que sin embargo la comunidad utiliza muchísimo a la hora de recuperar su salud. Entonces, ¿qué pasa? Con APS, en APS se definió que todos los métodos, las tecnologías y lo que se use para recuperar la salud o tratar la salud de una población tienen que estar científicamente fundados. Entonces quiere decir que cuando yo vaya a un sistema de salud que está basado en atención primaria de la salud, no va a haber prácticas que no estén científicamente fundadas, ¿sí? Lo siguiente que dice es que tienen que estar socialmente aceptadas. Socialmente aceptadas quiere decir que estas prácticas, esta asistencia sanitaria que se va a brindar a través de APS, tienen que adecuarse y tienen que estar aceptadas por la sociedad. O sea, que las prácticas que este servicio de atención sanitaria brinde tienen que ser adecuadas a la comunidad, a la cultura donde se está ejerciendo. Esto hace que la atención primaria de la salud vaya a ser entonces distinta en cada sociedad, en cada país, en cada lugar donde se ejerza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que adaptar un poco esas prácticas para que la gente participe
y tome esa asistencia sanitaria, ¿sí? Porque si las prácticas que el sistema basado en APS no son aceptadas por la comunidad, posiblemente toda esta estrategia de querer garantizarle salud a la población no llegue. Este es un ejemplo que doy todos los años, pero creo que sirve un montón para entender qué significa socialmente aceptado, que quizás los que estén recursando me están escuchando y ya están repodridos. Es que, por ejemplo, una vez a mí me contaron en una clase de otra carrera que en un lugar, en un pueblito del norte argentino, habían ido un grupo de profesionales de salud a estar con la población, a conocer las necesidades de la población, y como había mucha mortalidad infantil, lo que decidieron hacer es un servicio de maternidad. Bueno, imagínense con la última tecnología, ¿no? Donde tenían lo último porque el objetivo era reducir la mortalidad en niños, o sea, la mortalidad perinatal, todo lo que tenía que ver con el embarazo, el parto y el puerperio. Bueno, resulta que hacen un hospital tremendo, un sanatorio, una institución remoderna con la mejor tecnología, y resulta que lo que pasaba es que las embarazadas o las mujeres del lugar no asistían al lugar, ¿sí? No hacían los controles, y al momento de dar a luz, digamos, no aceptaban, digamos, la forma que tenía el sistema de dar a luz, porque ellas estaban acostumbradas a dar a luz con su familia, con una matrona, lo que le llaman una matrona, con otras mujeres. Incluso la posición para parir era completamente distinta a la que se les proponía en el sistema, donde nosotros estamos acostumbrados a ver en las instituciones de salud, en las maternidades, camillas, ¿sí? Y bueno, las mujeres estaban acostumbradas, tenían otras prácticas para parir que tenían que ver más que con estar en cuclillas y rodeado de las personas que querían. Entonces, por ejemplo, esa fue una práctica que se pensó obviamente con un objetivo válido, importante, pero que como no fue socialmente aceptado, no funcionó. Entonces, por eso es muy importante que todas estas prácticas de atención primaria de salud, toda esta asistencia sanitaria que se vaya a brindar, tiene que estar socialmente aceptada, tiene que estar adecuada a la comunidad donde se está brindando la atención. Siguiendo con la definición, dice que esta atención primaria tiene que estar al alcance de todos los individuos y las familias de la comunidad. Esto quiere decir a todos. No es que la atención primaria de la salud está al alcance de los individuos y las familias pobres, ¿sí? O los más necesitados. Está al alcance, es una estrategia que se pensó para todos los individuos y las familias de la comunidad. Y después dice, mediante su plena participación, que es otra cosa que remarco, y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar. ¿Qué quiere decir con plena participación? Que por supuesto la población, ahora lo vamos a ver en la segunda parte de esta clase, o las filminas posteriores, mejor dicho, donde vemos que la plena participación tiene que ver, es una característica justamente del APS, que tiene que ver con que la población participe, ¿sí? Y ayude a definir cómo va a ser esta asistencia sanitaria, porque no hay nadie mejor que la comunidad para reconocer las necesidades y justamente cuáles son las formas mejores aceptadas por la población. Ahora esto lo vamos a ver en las características. Y después dice, a un coste que la comunidad y el país puedan soportar. ¿Qué quiere decir? Soportar en qué sentido, ¿no? Que el costo que tenga esta asistencia sanitaria pueda ser soportado a lo largo del tiempo. Definir una estrategia de atención primaria a la salud pensada, ¿no? Con recursos, instituciones y servicios y tecnologías que solo puedan ser sostenidas económicamente,
pero no a lo largo del tiempo, no tiene sentido. Es como generar una práctica, una estrategia, una idea que va a durar 3 meses. No, vamos a ver que una de estas las características de la atención primaria de la salud es que tiene que poder ser continua, o sea, la comunidad tiene que poder contar con esa asistencia sanitaria esencial a lo largo del tiempo y de toda su vida, ¿no? Desde que nace hasta que muere, y no que sean servicios o asistencias intermitentes, sino que tienen que poder prolongarse en el tiempo, y para eso la comunidad y el país que las pone en práctica tienen que poder soportarla económicamente. Bueno, esto es respecto a lo que de cómo se define la atención primaria de la salud en la Declaración de Almata, específicamente en el artículo 6. Entonces, lo importante es que ustedes entiendan que el objetivo principal por el que se elaboró esta definición, se pensó esta estrategia de la atención primaria de la salud, era garantizar el derecho a la salud, ¿no? Que todos pudieran tener salud. Que en un principio se pensó en el año 2000, pero después vemos que no se logró salud para todos en el año 2000, pero esta estrategia sigue vigente y se sigue renovando. De hecho, se siguen encontrando las grandes organizaciones mundiales de la salud para actualizar y ver cuáles son los nuevos objetivos. En principio, nosotros lo que estamos viendo es cómo surge este concepto, pero hay mucho para hablar de esto en la actualidad también. Bueno, esta filmina lo que pretende que ustedes vean es que la atención primaria de la salud, hay millones de textos que hablan de la atención primaria de la salud, y van a ver que en diferentes textos las definen como diferentes, o sea, le dan múltiples interpretaciones. En algunos dicen que la atención primaria es un conjunto de actividades, que no estaría mal decirlo porque dijimos que era una asistencia sanitaria. ¿Qué es una asistencia sanitaria? Un conjunto de actividades relacionadas con la salud que se le dan a la población. Ahora vamos a ver cuáles. A veces se la define como una estrategia, por supuesto. De hecho, es una estrategia, la atención primaria de la salud es una estrategia que se definió, digamos, para lograr salud para todos. Y en muchísimos textos se habla como que la atención primaria es la puerta de entrada. Esto está recontra explicado en el texto, en el segundo texto, el de las características de APS, pero se los comento. ¿Qué se refiere con que la atención primaria de la salud es la puerta de entrada? En principio, ¿la puerta de entrada a dónde? ¿No? Podríamos decir, porque la puerta de entrada es muy amplio. Bueno, la puerta de entrada significa la puerta de entrada al sistema de salud. En nuestro caso, el sistema de salud argentino. Entonces, ¿qué quiere decir que la atención primaria es la puerta de entrada al sistema de salud? Quiere decir que es el primer contacto que va a tener la población, ¿sí?, con el sistema de salud. Vamos a ver recién en Salud Pública 1 que el sistema de salud se divide en 3 niveles, ¿sí? Hay un primer nivel de atención, que es un nivel de atención general, ¿sí?, donde se atienden la mayoría de los problemas de salud de la población. Son los que hay en más cantidad, ¿sí?, están más distribuidos, ¿sí?, porque se supone que ese primer nivel de atención de salud pretende resolver el 80% de los problemas comunes de la población, ¿sí? ¿Cómo se representaría? O sea, ¿dónde estaría? Si ustedes me preguntan, ¿y dónde está el primer nivel de atención de salud? Bueno, el primer nivel de atención es el famoso CESAC, o la famosa salita, como le decimos normalmente. Es ese centro de salud chiquito, ¿sí?, que no son hospitales, es como si fuera un nivel anterior, ¿no? El primer nivel. Esto normalmente cuando lo vemos en Salud Pública 1, no me quiero ir por las ramas, lo vemos como una pirámide. Imagínense en la base el primer nivel de atención. El primer nivel de atención es más ancho, ¿sí? La base de la pirámide es más ancha porque se supone que en ese nivel es donde nosotros podemos resolver la mayoría de nuestros problemas de salud
con la menor tecnología posible, ¿sí? Y son problemas que no hace falta que yo vaya al segundo nivel. ¿Cuál es el segundo nivel de atención que estaría en el medio de la pirámide? Serían los hospitales generales y agudos. Y en la punta de la pirámide estarían los hospitales especializados. Entonces, cuando nosotros asistimos al sistema de salud, no tendríamos que entrar por la punta de la pirámide, sino tendríamos que entrar por la base, al primer nivel de atención. Si a mí, no sé, tengo cólicos, voy a ir al hospital especializado en Capital Federal, que es el Udaondo, es el hospital especializado en gastroenterología de Capital Federal. Si yo tengo cólicos o tengo una diarrea, no voy a ir al Udaondo, ¿sí? Uno tendría que ingresar por la base de la pirámide en el primer nivel de atención y acercarse a los centros de salud comunitarios que les corresponden por el lugar donde viven. Todo esto lo vamos a ver en Salud Pública 1, igualmente pueden ir investigando qué centro de salud le corresponde a ustedes según donde viven. Y ahí es donde ustedes tendrían que asistir, si tienen el sistema de salud público, ¿no? Si tienen obra social, ya el circuito es otro. Supongamos que ustedes tienen el sistema de salud público, o sea, que quiere decir que no tienen una obra social o no pagan una prepaga, entonces ustedes tendrían que acercarse al primer nivel de atención. El primer nivel de atención es donde están los centros médicos barriales, donde están los UPA en provincia y donde están los CESAC, acá en Capital también. Entonces, si yo tengo un problema de salud, que no es un problema de salud, por supuesto, grave en el sentido de, no sé, tengo una fractura expuesta, no voy a ir a la salita, sino que me voy a ir a un hospital, a la guardia de un hospital, uno tendría que seguir este circuito, de ir al primer nivel de atención. Si en el primer nivel de atención no se puede resolver el problema de salud, se pasará al segundo nivel de atención, que son hospitales generales y de agudos, y si no se puede resolver este problema de salud en el segundo nivel de atención, se resolverá en el tercero. Entonces, esta atención primaria de la salud está pensada, ¿sí?, como una puerta de entrada al sistema de salud, y es donde más, en ese primer nivel de atención, en la base de la pirámide, es donde más vemos representada esta asistencia sanitaria. Pero esto no quiere decir que solo vemos acciones de atención primaria de la salud en el primer nivel. Vamos a ver que también trasciende al segundo y al tercero, pero el lugar, digamos, donde nosotros vemos más representada esta atención primaria de salud, donde fue más pensada estratégicamente, es en el primer nivel de atención de salud de la población. Entonces, repito, igual está en el texto, la puerta de entrada a la salud quiere decir que es este primer contacto que tiene la población, ¿sí?, con el sistema de salud. Es el principal punto de contacto entre la población y el sistema de salud. Seguimos. Ahora vamos a empezar con las características. Las características, acá se las nombro, pero hay un texto que las explica. El segundo texto habla de las características de la atención primaria de la salud. Bueno, vamos a empezar con la primera. ¿Qué quiere decir que la atención primaria de la salud es accesible? Bueno, ¿qué es accesible? Quiere decir que toda la población debe poder utilizar este servicio de salud, ¿sí? No está limitado a ningún sector, no está limitado ni a sectores pobres, ni a sectores que tienen necesidades especiales, sino que no se limita a ellos, sino que está disponible para todos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de acceso, ¿sí?, cuando decimos que la característica, que una de las características de la atención primaria de la salud quiere decir que es accesible, hay que considerar como 3 aspectos de esta accesibilidad. Creo que yo lo hablé en la clase anterior, pero lo repetimos. En principio, que exista la oferta, ¿no? Como les decía, físicamente tiene que existir un lugar, un servicio donde se brinde atención primaria de la salud, ¿sí?
Esto quiere decir que tiene que existir físicamente, o sea, tiene que existir, ¿sí? Tiene que estar geográficamente accesible, o sea, yo puedo tener que acceder físicamente, ¿sí? Tiene que estar económicamente accesible, culturalmente accesible. Esto lo habíamos visto, si no me equivoco, en la clase anterior, ¿sí? Porque si existe el lugar, ¿sí? Existe geográficamente, pero por ejemplo, la oferta que brindan es en horarios que yo no puedo asistir, estaríamos diciendo que existe geográficamente, sí, está disponible, sí, pero tiene, o no sé, atiende de 6 de la mañana a 1 del mediodía. Bueno, cualquier persona que trabaja hasta las 6 de la tarde no puede acceder. Bueno, entonces, que exista, o sea, que sea accesible quiere decir que exista, obviamente que haya una oferta que sea sostenida, quiere decir que geográficamente pueda asistir, que tiene que haber disponibilidad de recursos, ¿sí? De horarios, eh, tiene que el personal, que los profesionales de la salud que brindan esta atención también tienen que, por supuesto, imagínense, ser accesibles de alguna forma, porque si yo me acerco a un sistema de salud donde de repente no recibo la atención que tengo como derecho, ¿no? A ser atendido de manera respetable, imagínense, o no sé, que los profesionales de la salud están malhumorados, o que cuando me tienen que explicar una práctica me la explican mal, o el médico me hace una receta y no le entiendo la letra, o no me explica bien, o salgo más confundido de la consulta de lo que entré. Bueno, de repente esa accesibilidad se ve limitada. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad tenemos que pensar en que toda la población eh, tiene que poder acceder, y en todas las dimensiones de la accesibilidad, o sea, geográfica, económica, cultural, ¿sí? Que haya una oferta sostenida, que el servicio sea regular, ¿sí? Que como les decía, que haya una estructura física, pero también que los profesionales de la salud estén disponibles, que la atención sea buena y que haya recursos. Ahora ustedes van a ver en el texto que habla de accesibilidad y habla de universabilidad. Lo que quiere decir esto, digamos, estos dos conceptos se mezclan. Universal significa que toda la población tiene que tener derecho a estos servicios de atención primaria y que sea accesible todo lo que explicamos recién. Se los aclaro porque puede ser que acá en la filmina no diga que es universal, pero en el texto sí lo aclara. Universal refiriéndose a que está que, toda la población tiene que tener acceso, fíjense como que acceso y universal vienen medio juntos. Universal que es para todos, pero que esos todos tengan acceso. Y acuérdense que no está solamente limitado a un grupo de personas, a los sectores más pobres, sino que es una estrategia que se pensó para todos, para toda la población por igual. La segunda característica que está en la filmina es que dice que es integral. Acá tienen que prestar mucha atención porque lo que suele, fíjense que abajo está la otra característica que es integrada. Y acá es donde se arma lío porque se confunden integral con integrada, entonces les pido por favor que presten atención cuando leen y traten de entender la diferencia. Cuando hablamos de integral, hablamos que el servicio que brinda la atención primaria de la salud tiene en cuenta las 3 dimensiones del individuo que hablábamos en la clase pasada. Esto quiere decir que tiene en cuenta los componentes biológicos, psicológicos y sociales. ¿Se acuerdan? Biopsicosocial. Decíamos que el individuo era un ser biopsicosocial y que la salud no se podía ver solamente desde el aspecto físico, ¿sí? Desde el aspecto mecánico, biológico, sino que había que tener en cuenta las otras 2 dimensiones del individuo que son tan importantes como la primera, que muchas veces los servicios de salud están muy enfocados en la parte biológica del individuo, en la parte física del individuo, y no se tiene en cuenta el aspecto psicológico y social que es tan importante en la salud.
Esto es algo que desarrollamos en la primer clase, ¿sí? No se puede pensar en la salud si no tenemos en cuenta el aspecto psicológico y social de la persona. Entonces, una de las características de la APS es que es integral y que todas sus prácticas, ¿sí? Toda esa asistencia que va a brindar, la va a brindar desde estos tres aspectos, ¿sí? Va a tener en cuenta no solamente el aspecto biológico, sino psicológico y social de la persona. Y ahora vamos a ver que eso se relaciona con otra característica. ¿Y qué significa entonces que sea integrada? Integrada significa esto que les contaba antes. Integrada quiere decir que si bien nosotros vemos representada en su mayoría esta asistencia sanitaria en el primer nivel de atención, ¿sí? Está estrechamente vinculada con los niveles siguientes, con el segundo nivel y tercer nivel de atención. ¿Por qué? Porque si por alguna razón una persona que asiste al primer nivel de atención no puede solucionar a través de las prácticas que brinda la atención primaria de la salud su problema de salud, obviamente esa persona va a ser derivada al segundo nivel, y si no lo puede en el segundo nivel, en el tercero. Lo que quiere decir con esto es que la atención primaria de la salud no está aislada de los otros niveles de atención, ¿sí? Al contrario, está integrada. Por eso decimos que es integrada, porque hay una estrecha relación entre los niveles de atención, ¿sí? O sea, que las personas van a asistir a este primer nivel de atención y van a recibir las prácticas, esta asistencia sanitaria que brinda la atención primaria de la salud, pero estas prácticas están integradas en un sistema más complejo, que es el segundo y el tercer nivel. Entonces, no hay que confundirse integral con integrada. Integral se refiere a que sus prácticas tienen en cuenta la perspectiva biopsicosocial del individuo. Integrada quiere decir que que no está aislada, que esta atención de atención primaria de salud no está aislada, sino que se extiende al nivel secundario y terciario de atención si es necesario. Y todos esos niveles trabajan de manera coordinada. La otra característica es que es continuada y permanente. Esto quiere decir que todas las actividades que se desarrollan en la atención primaria de la salud lo hacen a lo largo de la vida de una persona, de un individuo, desde que nace hasta que muere, ¿sí? Entonces, como que lo va acompañando en todo este proceso de salud-enfermedad, ¿sí? Desde su nacimiento hasta que muere, a lo largo de toda la vida, de manera continua, ¿sí? No es que es una atención que está pensada para un grupo etario o para un momento en la vida de la persona, sino que es continua, o lo van a ver como continua en el texto, o acá está continua y permanente, ¿sí? A lo largo de toda la vida. No es una asistencia sanitaria que está pensada para niños, o para adultos, o para jóvenes. Nosotros podemos recibir atención primaria de la salud a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Van a ver que hay prácticas, por supuesto, que se acomodan según los grupos etarios, pero están pensadas para toda la vida de la persona. No es que está focalizada en un momento de la vida. La otra característica, no la segunda, es que es activa. ¿Qué quiere decir que es activa? Activa quiere decir que el equipo de salud, los profesionales de salud que trabajan con esta estrategia de atención primaria de la salud, que brindan esta asistencia sanitaria, van a ser activos. Entonces, cuando hablo de esta característica, tengo que pensar en los profesionales de la salud, que son profesionales que no van a estar como receptores pasivos esperando en el consultorio a que vengan los problemas y los demandas de la comunidad, sino que van a trabajar de forma activa y anticipatoria para resolver los problemas de la salud, ¿sí? Van a ir a buscar cuáles son las necesidades de la salud de la población, las que se expresan y las que no se expresan, ¿sí? Entonces, es muy común ver que en atención primaria de la salud hay campañas que salen del lugar, ¿no? Por ejemplo, del centro de salud, a la comunidad para buscar cuáles son los problemas de salud, para conocer la situación de salud de la población y de esta manera adelantarse, conocer cuáles son los problemas y ver cómo se pueden prevenir, ¿sí? O rehabilitar en el caso que ya estén instalados. Pero lo que tenemos que tener en claro es que cuando hablamos de la característica activa, hablamos de los profesionales que conforman el equipo de atención primaria. Otra de las características es
que es interdisciplinaria. ¿Qué significa interdisciplinaria? Medio que la palabra lo dice, ¿no? Interdisciplina, varias disciplinas, disciplinas que interaccionan, ¿sí? ¿Qué disciplinas? Bueno, cuando nosotros vamos a un servicio que está basado en la atención primaria de la salud, vemos que los profesionales de la salud que conforman este equipo de profesionales no son únicamente médicos, ¿sí? Vamos a ver médicos, vamos a ver enfermeros, vamos a ver también trabajadores sociales, que antes se les llamaba asistente social, y vamos a ver también psicólogos. ¿Por qué? Esto tiene concordancia con lo que decíamos antes. Si nosotros si la atención primaria de la salud que se va a brindar es integral, que va a tener en cuenta el aspecto biopsicosocial de la persona, o sea, el aspecto biológico, psicológico y social, hay diferentes profesionales que van a atender esos diferentes componentes. El aspecto biológico de la persona o el aspecto físico lo atenderán los enfermeros y los médicos. Ahora, el aspecto psicológico del individuo lo atenderán los psicólogos y el aspecto social del individuo lo atenderá el trabajador social. Entonces, por eso, si yo digo que una de las características de la atención primaria es integral, sí o sí tiene que haber un equipo interdisciplinario, ¿sí? Porque si solo hay médicos e enfermeros en esa atención primaria, estoy desestimando los otros dos aspectos tan importantes de la salud de la persona, que son el aspecto mental o psicológico y el social. Entonces, interdisciplinario quiere decir que varias disciplinas trabajan de manera integral, ¿sí? Estos profesionales interactúan para tener, obviamente, objetivos comunes de rehabilitación al individuo, ¿sí? Desde los tres aspectos. Obviamente esto es un desafío enorme, pero bueno, es básicamente, ¿no?, lo ideal, el trabajo en equipo, ¿sí? Y que la salud del individuo no esté tan fragmentada, ¿no? Como, bueno, le pasa esto por un lado, le pasa esto por el otro. Bien sabemos que nosotros como individuos, como humanos, es muy difícil fraccionarnos así. Toda nuestra vida está digamos, inundada, y estos tres aspectos se mezclan todo el tiempo, lo físico, lo mental y lo social. Entonces la idea de brindar atención primaria con un equipo interdisciplinario responde a que se piensa la salud de manera integral. Por otro lado, tenemos la otra característica que es comunitaria y participativa, que esto aparecía, como les contaba, en el principio de la definición de atención primaria de la salud, que es como les expliqué, que lo que pretende es fomentar, digamos, la participación de la comunidad y de los individuos en todas aquellas decisiones o aplicaciones sí, que afecten su salud, ¿sí? No se pretende, digamos, que el individuo sea un objeto de atención, que se quede pasivo, ¿sí? Sino que se transformen en actores, ¿sí? Que ellos también puedan, en una consulta de atención primaria, pensar cuáles son las estrategias para mejorar su salud, ¿sí? Asumiendo la responsabilidad también que uno tiene en la recuperación de la salud cuando está como paciente, ¿no? Como es cuando es atendido. No, entonces cuando hablamos de esta característica, es comunitaria y participativa, es como si fuera que los activos, esta vez los activos es la población, ¿sí? El que va a ser atendido, el individuo que va a ser atendido. Es como que cuando hablamos de la característica activa nos referimos a los profesionales, ¿sí? Profesionales que están buscando, ¿sí? Se están adelantando, anticipando a los problemas de salud de la población, y cuando hablamos de la característica comunitaria y participativa nos referimos a una población que también está activa y es responsable frente a su propia salud. Y bueno, se supone que la APS, la atención primaria de salud, fomenta esta plena participación. Pretende, ¿no? Espera que el individuo se involucre en la recuperación de su salud, en el mantenimiento, si es que todavía aún no ha enfermado.
Y por último, tenemos otra característica que es la intersectorialidad. ¿Qué significa intersectorial? Como vieron al lado, está abajo está interdisciplinaria también, ¿no? Intersectorial. Sectores, ¿no? Me suena a sectores que interactúan entre sí. Bueno, exactamente. La intersectorialidad hace referencia, ¿no?, a un trabajo que está coordinado, ¿sí?, entre diferentes sectores sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros, como hablamos en la primera clase, entendemos la salud desde estos tres aspectos, biológicos, psicológicos y sociales, vamos a entender que la salud, entonces el sistema de salud o el sector salud no puede ser el único sector social que se encargue de la salud del individuo, porque ¿qué hará el sistema sanitario o el sector de salud? Abarcará todo el aspecto biológico de la persona, pero bueno, hay otros aspectos de la salud del individuo que están involucrados, que afectan la salud del individuo, eh, el, digamos, que son responsabilidad de otros sectores sociales que no son que no es el de la salud. Por ejemplo, les doy un ejemplo, la educación. La educación es otro sector que también tiene que trabajar con el sector salud para mejorar la salud de la población. Yo les pregunto, ¿ustedes qué piensan? ¿La salud tiene que ver con la educación tiene que ver con la salud de la población? ¿Podríamos pensar que el nivel de educación que cada uno tiene afecta la salud del individuo? Esta es una pregunta que me encantaría charlar con ustedes. Me gustaría que lo piensen. Si el nivel de educación tiene que ver con la salud de la persona, ¿afecta la educación el nivel de salud de una persona? Después otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo el trabajo, la seguridad, la urbanización, el transporte. Entre todos estos sectores también afectan la salud de la población. Piénsenlo. La forma en que viajo al trabajo, la forma en que viajo a la facultad, cómo están pensadas las ciudades ahora, todos estos otros sectores que no son la salud pueden ayudar a mejorar la salud de la población o la pueden empeorar. Bueno, esta es una característica que da para hablar un montón y es muy importante tenerlo en cuenta porque los sectores sociales tendrían que trabajar de manera conjunta, ¿sí?, para que el individuo pueda transformar su situación de salud y ayude a tener un estilo de vida más saludable, que era lo que hablábamos al principio, ¿no? Nosotros vamos a ver cómo hay muchos otros sectores, como les decía, las de urbanización, transporte, seguridad, qué sé yo, agricultura, piensen en la alimentación, ¿no? ¿Cuántos sectores podrían estar a favor de que nuestra salud sea cada vez mejor o nos puede tirar para abajo? Así que bueno, esto es con respecto a las características. Lo importante de las características es lo siguiente, ustedes tienen que saber explicarlas. ¿Por qué? En el examen, además de que es importante que las entiendan, ¿no?, que es lo ideal, el fin último es que ustedes las comprendan y no se las olviden, recuerden que la evaluación no va a ser una evaluación teórica en el sentido de preguntarle exactamente por una característica, sino que va a ser un examen para pensar, para reflexionar, para integrar, para relacionar conceptos. Entonces es muy importante que ustedes entiendan cada una de estas características. Y por último, como les decía, acá al principio decíamos que la APS era un conjunto de actividades y decíamos que era una asistencia, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de esta asistencia sanitaria, es que va a brindar atención para promocionar la salud, que después lo vamos a ver lo que significa. Hay una clase específica de promoción de la salud, que quiere decir que esta atención va a estar pensada para conservar y aumentar la salud del individuo que no está enfermo,
¿sí? Va a tratar de prevenir, ¿sí?, la enfermedad. O sea que fíjense que tanto el concepto de promoción y de la salud, de la prevención de la enfermedad, habla de acciones anticipatorias, acciones que buscan conservar la salud del individuo y prevenir la enfermedad, ¿sí? Entonces, atención primaria a la salud no solo está pensado en acciones o funciones que tienen que ver con tratar los problemas de la salud de la población, sino evitarla, ¿sí? Aumentarla si ya la tiene y prevenirla, ¿sí? Vamos a ver que estas, entonces, acciones de promoción de la salud, después vamos a ver cuáles son esas acciones en otra clase, después vamos a ver que va a brindar acciones que tienen que ver con prevenir la enfermedad. Por supuesto, va a brindar acciones, asistencia para tratar los problemas de la salud y para rehabilitar, ¿sí? Una vez tratado el problema, que la persona pueda volver a rehabilitarse socialmente y físicamente y mentalmente para seguir su vida antes de enfermar. Entonces esto es muy importante porque la atención primaria, las funciones, ¿sí?, que tiene esta atención primaria están, o sea, los servicios que brindan están enfocados no solamente a tratar los problemas de salud, no solamente a encontrar una asistencia que me brinde un tratamiento para curar una enfermedad, sino que vamos a ver que hay acciones que ejerce la atención primaria, que están pensadas para prevenir la enfermedad, ¿no?, que sería el objetivo primero. No enfermarnos y después encontrar una atención o un medicamento que nos solucione el problema. El objetivo siempre es no enfermarse, ¿sí? Tratar de tener un nivel de salud lo máximo posible, ¿sí?, y prevenir las enfermedades. Así que bueno, de estos temas vamos a hablar en las siguientes clases. Así que bueno, muchas gracias. Esto fue la presentación de atención primaria a la salud. Espero que se haya atendido. Por supuesto, cualquier duda que tengan de este tema lo pueden consultar a través del correo electrónico que está publicado en la pestaña de bienvenidos, y no se olviden que también van a tener esta semana tienen una actividad para realizar que tiene, como ya hablamos al principio, un plazo para realizarla. Así que bueno, les dejo un saludo, que tengan un lindo lunes. Un beso.